1:21, qué alegría estamos dando hoy a estas mañanas en Castilla-La Mancha Media. Estando contigo nos gusta esa alegría y que ustedes pasen un buen rato. Y ahora vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Será una de las primeras academias para familias con altas capacidades que tenemos en Castilla-La Mancha. Y tenemos aquí a su fundadora, Laura Fuentes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julia. Una mujer emprendedora, te conocimos hace ya unos cuantos años, sí, hace años, con un proyecto muy importante también. Cuando entonces nadie hacía campamentos en inglés, pues Laura fue de las primeras que lo hizo en Castilla-La Mancha con muchísimo éxito. Sí, ya estás con este proyecto tan importante y eso lo sabe muy bien Mónica de Francisco. Ella es madre de 2 niños con altas capacidades. Bienvenida. Gracias. Mónica, cada vez nos encontramos con más niños con altas capacidades. Seguramente que nos decía Laura que nos ha preparado un informe muy interesante, que muchas veces la mayoría están sin diagnosticar. Sí, cada vez aparecen más porque hay más detección, hay más conocimiento, entonces sí que hay más detección. No es que haya más casos, es que se conocen. Se conocen, muchos niños seguramente sufrían fracaso escolar o incluso veíamos a niños que se aislaban sin saber cuál era la causa y seguramente que si hubieran podido tener un buen diagnóstico, pues esos niños hubieran podido integrar mejor. Por eso surge este proyecto, Laura. Sí, la verdad que sí. Bueno, a través de mis años de enseñanza con el inglés, haciendo teatro en inglés, pues descubrí que había niños que aprendían de una manera diferente y que tenían una sensibilidad diferente fuera de lo normal. Entonces, bueno, me hizo un poquito que pensar y gracias a Virginia, mi compañera, que es la psicopedagoga le mandamos un beso, que no podía estar hoy aquí, claro que sí. Virginia. Y bueno, pues hemos visto la necesidad que tienen estos niños porque al final son los grandes olvidados. Paradójicamente parece que no tienen necesidades y sí que las tienen. Quien mejor sabe de esas necesidades eso es, por ejemplo, Mónica, una madre que hemos traído hoy para representar a tantas madres que como Mónica pues tienen hijos con altas capacidades. ¿Tú cómo detectas que tus hijos tienen algo distinto al resto? Bueno, yo creo que en mi situación... ¿Qué años tienen tus hijos? ¿Cuántos años tienen? 11 y 9. 11 y 9. En mi situación, sobre todo con mi hija mayor, que fue la primera, notas siempre que hay algo distinto. ¿Qué notabas? ¿Qué cosa distinta notabas? Porque pues, seguramente ayudas a mucha gente que nos está viendo. Sí, era muy temprana para hacer las cosas, sí que es cierto que empezó a hablar muy pronto, iba muy rápido, en comparación con otros niños dejó de ser muy niña muy pronto. Entonces, bueno, son cosas que dices, vale, pues va a otro ritmo de los demás, pero sí que es cierto que cuando empieza la vida escolar, empiezan a surgir problemas, pues el ir al colegio era un problema, salía enfadada, siempre te estaba retando, la autoridad es algo que no conciben bien y entonces para ellos les supone estar enfadados y no entender el porqué. Nosotros más bien lo que hemos ido notando con los años, que es algo común en muchos padres, es más el problema emocional y conductual. ¿Y se integraba bien en el colegio? Sí. O al menos ellos no nos decían nada, pero cuando salía todo el día enfadada. Salía enfadada. Entonces sí que es algo común que luego hemos visto con más padres que acudimos a detectarla y les pasa a muchas familias, por problemas más bien de conducta y emocionales o de cómo se sienten más que por el nivel académico. En los colegios el alto rendimiento se detecta fácilmente, pero los niños que no pasan a nivel escolar destacando, que van en un nivel más medio, no destacan, no se dan cuenta, quedan como no olvidados, lo ven. porque también hay mucho fracaso escolar, casi un 70% de fracaso escolar en niños con altas capacidades. ¿Por qué? Porque están en clase, se aburren, desconectan y luego yo creo que lo que también es importante y lo que vais a abordar sobre todo también en esa academia es el terreno emocional, que es tan importante. Claro. Porque otro de los problemas que podemos ver o que muchos padres a lo mejor no se han dado cuenta, pues veo que no tiene amigos o no se integra, le cuesta más. ¿Es otro de los factores que podemos tener en cuenta, Laura? Sí, al final son niños que los pobrecitos se sienten bichos raros y ellos mismos se aíslan. Bueno, no todos los casos son iguales, porque es también verdad... se confunde muchas veces con un TDAH. Con el TDAH y hay casos de doble excepcionalidad. Pero es verdad que hay algunas niñas, sobre todo, que se integran más en el grupo porque no quieren destacar y quieren ser más parte del grupo, pero los niños sí que tienen conductas más disruptivas y es ahí donde se ve muchas veces ¿Más en los niños que en las niñas? Sí, porque las niñas quieren pertenecer al grupo y no destacar tanto. Y sin embargo los niños tienen otro comportamiento. Eso es.
Sí. Sí, los niños a veces sacan más esa conducta más desafiante y es cierto que a nivel social que el liderazgo de los hombres es como algo más intrínseco y las mujeres tienden más a, pues eso, a pasar desapercibidas, a mimetizarse con el grupo. Y tú, Mónica, ¿cómo empiezas a...? Claro, porque te encuentras un poco Claro, al yo en principio mi perdida, caso sí que es imagino. cierto que mi hija, bueno, pues en el colegio no era tan disruptiva, pero sí que con nosotros sí estaba enfadada. Entonces, nosotros buscamos ayuda pues, en psicólogos, pero nadie daba con qué pasaba. Bueno, pues es más, hay que ver cómo afrontar esta situación, cómo Claro, pensabas que era una hacerla niña pues un poco gestionar. más... Sí. Pues esto que han dicho siempre los padres, Sí. esta niña que es rebelde, ¿no? Sí, pues eso, bueno, tenéis que gestionarlo de otra forma. Y hasta que por fin descubrimos qué era lo que realmente pasaba y nos ayudó mucho. ¿Y cómo lo hicisteis? ¿A través de test, de Sí, pruebas? nosotros gracias a unos padres, que ahora bueno, son unos amigos, es cierto que nos dieron las pautas de, yo creo que debéis mirar por aquí. Nunca en el colegio nos dijeron nada, ni los otros psicólogos que habíamos ido. Ellos sí nos dijeron mirad por aquí y nosotros fuimos a un centro privado a hacer la detección. Hacer las pruebas. Eso es. Sobre esto también hay un debate y sabéis que hay padres que saben que a lo mejor sus hijos son altas capacidades, incluso lo han comprobado a través de un test y dicen, bueno, pues prefiero casi que pasar desapercibido. ¿Es mejor pasar desapercibido o hay que intentar buscar soluciones porque si no a la larga ese niño seguramente va a encontrar dificultades para integrarse en la sociedad? Yo creo que Hombre, es importante que lo sepan cuanto antes mejor y actuar cuanto antes. O sea, hay que actuar. Claro, sí, hay que sí. actuar. La detección es el primer paso, porque si no están detectados, al final pues no saben lo que les pasa, no sabes cómo ¿Y qué problemas tratarles. pueden llegar a tener un niño que no Pues está aparte del detectado? fracaso escolar, como hablamos, para mí los más importantes son a nivel emocional. Pues hay muchos niños que están sufriendo bullying y que están pues con problemas incluso de comportamientos de salud, que se quieren hasta morir. Entonces, cuando una madre te dice que su hijo se quiere morir es muy duro. Entonces, nosotros sobre todo lo que queremos hacer es ese acompañamiento emocional a los niños y a las familias. La academia va a estar aquí en Toledo, ¿verdad? Bueno, la academia va a ser online principalmente, porque queremos llegar precisamente a esa España vaciada. El proyecto lo a la estamos Castilla-La contando en Mancha. primicia aquí en Castilla-La sí. Mancha Media, en Estando Contigo. Sí. Queremos llegar a la Castilla-La Mancha vaciada, sobre todo porque al final los niños en los pueblos no tienen tantos recursos como aquí en la capital. Pero bueno, sí va a tener también una sede en la zona de La Legua y haremos talleres de enriquecimiento para los niños, para motivarles fuera del aula, extracurricularmente, aunque también la idea es crear una herramienta para ayudar a los maestros a tener también en los coles, actuar en los coles. Yo te he visto además, pero esto tiene una acogida buenísima aquí en el hospital universitario, ¿verdad que sí, Laura? Por parte de los neurólogos y por parte de los pediatras especializados en niños con altas capacidades. Vosotros los padres necesitáis una academia de estas características, ¿verdad que sí, Mónica? Sí, al final necesitamos pues, que haya especialistas que den soluciones y que den ayudas a cuando estás totalmente perdido, porque hay situaciones en las que estás que no sabes por dónde ir. ¿Y tus hijos desde que han recibido esa ayuda, desde que están tratados? Insisto, porque sé que hay muchos padres que prefieren un poco girar la cabeza porque piensan, bueno, a ver si esto va a hacer que mi hijo se aísle más. ¿Están mejor? Están mejor y sobre todo nosotros tenemos más herramientas para saber cómo afrontarlo y cómo lidiar con las complicaciones que tenemos día a día y entender por qué pasan, que yo creo que es lo que más nos ayuda, ¿no? Sí. El entender qué está pasando para saber gestionarlo. Si no sabes por qué pasa es muy difícil ayudar. Entonces yo creo que es importante que se detecte, ¿Y esto que genético, lo sepas. Mónica? Sí, es genético. Bueno, o sea, mamá también altas capacidades, seguramente. Seguramente. Bueno, yo nunca me he evaluado Me da que sí. y no creo que lo haga, Sí. pero bueno, sí hay un componente genético. Genético. Y por eso muchas veces son los niños, se detecta uno y seguidamente el hermano. O sea, cuando tienes a un mayor ya seguramente o los hermanos. Incluso nos hemos encontrado con familias con los 3 niños con altas capacidades. Y bueno, son padres que al final les viene de repente y algunos se asustan, como bien dices, pero nosotros animamos a que no le den la espalda. Ese mensaje, quiero que terminar con ese mensaje, Laura, claro, tú, que lo lances un poco para eso, mucha gente que nos está viendo. Visibilidad, que no están solos y que hay que
darles esas herramientas para que ellos se sientan bien emocionalmente, tanto ellos como las familias. O sea, queremos ser el acompañamiento a toda la familia. Exacto, que no se trata de aislarlos a ellos en un grupo, ni mucho menos, sino sobre todo integrarlos para que pues hay un niño con altas capacidades y hay otro niño que tiene otro problema, puedan estar todos conviviendo en un aula o en nuestra sociedad y que puedan enfrentarse pues a los problemas habituales, porque al final el aislamiento lo que provoca o genera pues lo que estábamos diciendo ahora mismo, que un niño te diga no quiero seguir viviendo porque no me encuentro, no encuentro mi grupo, no encuentro mi lugar, pues es muy duro. Es muy duro. Pues enhorabuena por el proyecto, Muchas de verdad. gracias, Ha Julia. sido un placer volver a tenerte aquí en Estando Contigo, Laura Gracias. Fuentes, fundadora de Cole, así se llama. Culi. Culi, que es Culi. es Culi, que yo le he hecho. Culi, a ver, me corrigió. Es un proyecto, como han visto, muy interesante. Será una de las primeras academias para familias que hay aquí en nuestra región. Pueden encontrar además en redes sociales. Y gracias también a ti por tu testimonio, Muchas gracias. Mónica. Y enhorabuena, de verdad, por haber sabido afrontarlo. Eres un ejemplo. Total, Muchas gracias. Para muchas ¿Puedo madres. decir una cosita? Sí, que claro. en redes sociales ahora mismo estamos con un reto para los niños, para sacar esa creatividad. sí, hay es un el reto, es verdad. El reto de la plastilina. El reto de la Así plastilina. que animo a todos Que a se pueden meter en desde Culi casa, y verlo. Desde casa que saquen esa creatividad. Yo era pésima con la plastilina, así es que no voy a participar.